Vamos a dar. Permitir. Eh, Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Espero no estén muy desmañanados. Un segundo, comenzamos. Un segundo, y comenzamos. Ok, vamos a, nada más falta Edith, que ya está, me parece que estamos, dejen que se conecte y ahorita prendo mi cámara porque anda yo con, llorando en cada esquina. No, no es cierto, muchachos, aquí estamos. Buenos días a todos, nada más se conecta Edith y ya empezamos. En teoría dejamos una tarea muy, muy, muy sencillita. El procedimiento es así. Hoy, bueno, es el... Mañana, a partir de la mañana, la empiezo a revisar, cómo quedó, cómo está, y ya les mando, ya sea información o mando captura a Noemí, si me hace favor de mandárselas, de quién entregó y quién no entregó. ¿Sale? Por si no la pudieron enviar, por si, tuvieron ahí algún problema, para que, pues la puedan mandar todavía, ¿no? Es cierto que algunos compañeros, no sé si a ustedes les haya pasado, hayan tenido problemas con su plataforma. Espero no haya sido así y bueno, pues vamos a comenzar porque me parece que ya serán todos los que van a ingresar. Voy a empezar a compartir pantalla y el día de hoy pues vamos a ver un tema realmente sencillito. Yo incluso creo que ni siquiera nos vamos a tardar los 40 minutos. Porque es algo que solamente es explicativo. Ya hasta que lo vemos en físico, vamos a empezar a lo mejor a tener problemas, ¿no? Y espero que recuerden su materia de contabilidad para que puedan ir vinculando el conocimiento contable contra el conocimiento financiero. Ok. Y bueno, el tema número 1, nosotros lo llamamos estados financieros. Y los estados financieros, evidentemente, pues los tenemos que ver desde el punto de vista de la introducción. ¿Vale? Y bueno, pues los estados financieros nos permiten básicamente información financiera. Y esta información financiera lo que va a hacer es que nos va a permitir entender el proceso contable que se dio durante el año con la intención de saber cómo gastamos, cómo invertimos, cómo adquirimos, o sea, qué tanto dinero nos llegó a la empresa y dónde está ubicado el dinero dentro de nuestra empresa. Por lo tanto, ahí es una fuente de información que nos permite establecer decisiones y las decisiones son importantes para el funcionamiento diario de la empresa, pero también para la toma de decisiones de los años subsecuentes. Nosotros debemos aclarar una cosa, siempre yo les pido que en el futuro cercano, ustedes emprendan, ¿no? Que tengan su negocio, que tengan una actividad propia, ¿no? Sea el negocio que a ustedes les guste o el negocio que ustedes conozcan, el negocio que ustedes visualicen, pero que sí siempre sean, en algún punto sean sus jefes, ¿no? Sus propios jefes. Y entonces ahí
cabe aclarar que, o sea, si emprendes, a lo mejor en el primer año, el segundo año, el tercer año, hasta el quinto año, no ves grandes resultados. ¿Por qué? Porque la maduración de las empresas, la maduración de los negocios, el conocimiento del producto, el conocimiento del servicio que el empresario sirve, muchas veces no es reconocible a simple vista, ¿no? Sí tenemos historias de éxito, sí tenemos historias de productos que son sensacionales, sí son productos que de repente nunca los habíamos visto y hoy todo el mundo los tiene, pero no conocemos la historia que hay detrás. Y por lo tanto, a partir de eso, bueno, es que siempre les comento, sean pacientes. En las empresas se es muy pacientes. Periodos de 5 años son periodos muy, muy cortos de tiempo para efectos de la vida de las empresas, ¿no? Si lo comparáramos con un humano, a los 5 años sigue siendo un bebé. Y entonces los periodos de maduración de una empresa empiezan a partir de los 20, de los 25, ¿no? Y una vez que llegamos a los 30, como en todo en la vida, pues algunas cosas empiezan a dejar de funcionar. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces, la información financiera nos va a ayudar para la toma de decisiones del momento, para la toma de decisiones de los objetivos al mediano plazo y a largo plazo. Y en esa información financiera, lo que nosotros debemos de rescatar y lo que nosotros debemos de considerar fuertemente es una palabra que vamos a estar manejando siempre. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿No? Y en términos de situación, podemos decir de las finanzas, y recuerden que las finanzas son las inversiones que yo tengo establecidas. En relación a las operaciones son de compra y venta. Y el cambio en la situación de la empresa. Y cuando hablamos de la situación financiera de la empresa, hablamos de la posición en la que estamos en relación a otras empresas del mismo tipo, ¿no? Puede ser que seamos la empresa número 4, puede ser que seamos la empresa número 5, puede ser que incluso seamos el último lugar de las empresas, pero eso nos da una posición. Y es mejor tener una posición que estar inexistentes. Por lo tanto, la información financiera es un elemento que sí nos permite establecer en qué invertimos en términos de adquisición y en términos de préstamos o de inversiones, nos permite saber el resultado de las operaciones si es que nuestro producto o nuestro servicio se están vendiendo conforme nosotros lo esperamos y de alguna otra manera, cómo es que estamos posicionados dentro del mercado. Y para saber la posición del mercado, nosotros tenemos que haber estudiado un poco de economía para saber, primero que nada, a qué mercado pertenecemos y en segundo lugar, quiénes son los máximos representantes del mismo y quiénes son las empresas, que nos van a ayudar o que vamos a ayudar a crecer a partir de nuestro trabajo como administradores. Por lo tanto, eso es la parte, digamos que bonita o fácil de la administración financiera. Por lo tanto, la información financiera también como parte de la obligación de la empresa será presentada a los diferentes usuarios que principalmente son los inversionistas. Y los inversionistas, bueno, van a determinar si el negocio en el cual invirtieron les está dando los resultados que se les había prometido, si estamos en una situación de calma de la empresa, porque hay momentos en que las empresas están en calma, en que todo funciona normalmente. Hay situaciones en que las empresas están como sin movimiento, sin cambio. Hay momentos en que hay pues poco dinero, ¿no? Hay recortes de personal. Hay momentos en que hay mucho dinero en las empresas y bueno, inmediatamente se ve, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el equipo de oficina, ¿no? Tú ves que es equipo nuevo, ves la empresa muy bonita y ahí se ve el dinero, básicamente como una casa, ¿no? Pero bueno, son periodos que las empresas tienen y de alguna otra manera, bueno, todas las empresas tienen periodos buenos, periodos malos y periodos regulares. ¿Cuál es cuál es la intención del administrador? Bueno, que el periodo bueno sea muy largo durante la vida de la empresa.
Y al poder establecer esta idea es que nace la administración financiera. Y decían los administradores, porque esta es una técnica de administración propiamente, por ahí entre los 40 y los 50, que es muy moderna realmente para efectos de una ciencia, decía, ¿cómo tenemos, no podemos analizar la contabilidad porque la contabilidad está siendo analizada por el contador? No podemos analizar al final del periodo porque entonces ya nos deja sin acción, o sea, ya no podemos hacer nada, o tenemos pérdida o tenemos ganancia. Y entonces alguien empezó a estudiar, un administrador empezó a estudiar y estableció que el mejor método para hacer un análisis de los procesos contables sin tener una doble función eran los estados financieros. Porque, decía él, los estados financieros, de alguna otra manera, reflejan todo lo que sucedió en términos contables. Y es ahí donde nace, en 1943, si no me equivoco, en los Estados Unidos, la división, la área de especialidad de finanzas. Y las finanzas, como toda nueva carrera, no se les tomaba mucho en cuenta porque, bueno, pues nada más revisaban los balances y realmente no se le veía mucha utilidad. Hasta que empieza la ciencia como tal a hacerse más técnica y empezamos a clasificar los estados financieros, ¿no? Que ya tenían un nombre, pero que nosotros le vamos a dar un sentido un poquito más amplio. Y los estados financieros, también denominadas cuentas anuales, sobre todo en los países de Sudamérica, también se les llama informes financieros del lado de Estados Unidos hacia Canadá y en algunas partes de Europa. Son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. ¿Sale? Un estado financiero va a mostrar la estructura económica que nosotros tenemos. Por lo tanto, los estados financieros se plasman la actividad económica que se realiza en la empresa durante un periodo determinado. Para efectos de México, normalmente el periodo contable es de un año financiero, que son 360 días. Y otra, ya como tal, la definición de un estado financiero es que dice que muestra el ejercicio económico de un año. Esa es una definición la más simple que pueden encontrar. También dice que otra definición que son las cuentas anuales que permiten a los inversores establecer, determinar si la empresa tiene una estructura solvente o no y por tanto analizar si es rentable invertir en ella o no. ¿Vale? Ahorita nosotros tenemos un caso, bueno, que seguramente ustedes han visto y que es sinónimo de análisis financiero, es el de Grupo Electra. No sé si lo han escuchado o no sé si han escuchado algo de Grupo Electra en esta última semana particularmente, donde nos decía, las noticias nos comentaban y también la Suprema Corte nos decía que tienen que pagar una deuda de impuestos desde 2004, si no me equivoco, que por ahí asciende a los 6,000 millones de pesos. Y desde ese punto de vista, financieramente, ya se le estaría estudiando para ver si los inversionistas de esta cadena, que debe tener algunos, les conviene seguir en Grupo Electra, ¿no? Entonces, así lo vas analizando y vas determinando qué potencial tiene la empresa en el futuro y cómo se va a comportar en el mismo. Si de por sí las condiciones de la gente que trabaja en Electra, en el banco FAMSA, perdón, en el banco, en Electra también como sistema de caja o de banco, Banco Azteca, si se me fue el nombre, la gente que trabaja en Itálica, las condiciones son realmente muy duras. Con esto se espera que las condiciones aún sean más complicadas, ¿no? Tal vez no en el inmediato, pero sí en el posterior año. Por lo tanto, ese es un dato que siempre le sirve al administrador para saber en qué posición va a empezar a jugar con los recursos de la empresa. Los balances se van a clasificar a partir de su grado de importancia. Y vamos a tener los balances de situación, las cuentas de resultados, los estados de flujo, los estados de cambio y los estados
de ya más puntuales, que serían de inventarios o de costo de producción, o tendríamos los balances que tienen que ver con el total de ventas. Pero estos ya se generan a partir de la información de dichos departamentos. Por lo tanto, el primer balance que nosotros vamos a conocer y que en algún punto tendremos que hacer, porque todavía no lo hemos hecho, es el balance de situación. Y se define como el documento contable que informa acerca de la situación de la empresa, presentando sus derechos y obligaciones, así como su capital y reserva, valorados de acuerdo a los criterios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, el balance de situación no es otra cosa más que un documento que nos establece cuáles fueron los activos que nosotros tenemos en la empresa, que serían nuestros derechos, nos va a establecer cuáles son los pasivos, que serían las obligaciones, y el total de capital todavía disponible que tenemos. Y esto se le entregaría los primeros días de enero al grupo de inversionistas para que vieran en qué posición se encuentra la empresa respecto de sus derechos activos y sus obligaciones pasivas. Por lo tanto, el balance va a mostrar, siempre cualquier balance va a mostrar lo que son los activos, que repito, es el dinero en efectivo, dinero en depósitos bancarios o bienes, ¿sale? Contra siempre los pasivos, las deudas de las empresas con los bancos producidas por la inversión, las deudas producidas con los proveedores y las deudas producidas con otras entidades financieras, que pueden ser, bueno, gente que se dedica a prestar. Dinero evidentemente en cantidades muy amplias. También tenemos lo que es el patrimonio neto, que en términos antiguos se le conocía como el total de capital, que son las aportaciones realizadas por los socios y beneficios que ha generado la empresa. Y entre activo, pasivo y capital determinamos de manera muy general con el balance cuál es la situación que guarda la empresa. Y aquí tenemos el balance de situación, que tenemos dos bloques grandes, uno que evidentemente trabaja sobre los activos no corrientes, y cuando hablamos de activos no corrientes, nos estamos refiriendo a los terrenos, los edificios, las bodegas, el equipo de transporte, digamos, ¿no? Nuestros camiones, nuestros trailers, nuestras camionetas, y nuestro equipo de cómputo. Básicamente, bueno, también algunos elementos tecnológicos que nosotros podríamos estar desarrollando también se consideran activos no corrientes. Y después tendríamos los activos corrientes, como son la caja, los bancos, el almacén o inventarios, los clientes, los deudores diversos, que son cuentas que normalmente se están reajustando porque tienen mucho movimiento. Por la contraparte, nosotros tendríamos lo que son los pasivos, donde hablamos del patrimonio neto. ¿Y por qué le llamamos pasivo? Bueno, porque el patrimonio normalmente no se toca a menos que los socios lo autoricen. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros iniciamos la empresa con 50,000 pesos y la utilidad del primer año fue del 100%, ¿no? Y entonces, hasta el siguiente año, nosotros vamos a decidir si reinvertimos ese dinero o si nos quedamos con la ganancia y el patrimonio se sigue conservando de la misma manera. Por lo tanto, el patrimonio en raras ocasiones se toca como tal. Después tenemos los pasivos corrientes, que son los proveedores, ¿no? Básicamente, y las deudas por pagar, las deudas a corto plazo. Y luego tenemos los pasivos no corrientes, ¿no? Que normalmente son hipotecas o deudas que nosotros tenemos que pagar en periodos largos de tiempo. Esta sería la estructura general que tiene cualquier balance de situación y que va siempre a presentar dicha información de manera comprimida, ¿no? O sea, de manera muy, muy comprimida para que el inversor lo pueda entender y de alguna o de otra manera,
bueno, esté al acceso de su nivel de conocimientos y pueda tomar decisiones, ¿no? Normalmente el balance se presenta en una junta donde están todos los dueños de la empresa, donde está el administrador general de la empresa, donde está el contador, contralor o director general de contabilidad, y ellos son los encargados de entregarlo. También es necesario decir que es un documento legal y que en caso de que nosotros hayamos puesto mala información, mal por omisión o mal premeditadamente, y la autoridad, en este caso el SAT, detecte irregularidades en los pagos de impuestos, es ahí cuando se podría tener consecuencias desde el punto de vista legal, tanto para el administrador como para el contador general, ¿sale? E incluso puede haber situaciones de cárcel, ¿no? En caso de que no tengamos un sustento para la operación que estamos realizando. Que en el presente sexenio, bueno, pues se dio mucho, ¿no? Muchas empresas habían falseado sus facturas, ¿no? Y bueno, evadían un montón al fisco, ¿no? Y de repente les llegan y ahora resulta que el gobierno es malo porque los obliga a pagar sus impuestos como cualquier empresa normal o como cualquier persona debe hacer. El, El segundo estado financiero que nosotros conocemos es la cuenta de resultados, que compara los ingresos de la empresa con los costos de la misma. Ojo, compara los ingresos. Ustedes tuvieron ingresos por 100 y sus costos fueron de 90, muchachos. ¿Estamos bien o estamos mal? Y aquí quiero que hablen. No está mal, Estamos mal. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué? porque el costo no tiene que ser tan alto para que pues obviamente nos pueda generar una ganancia. Exactamente, ¿no? Muy bien contestado, Diana. Y entonces, aquí siempre vamos a tener una comparación entre el total de ingresos producidos por venta contra el costo de los mismos. Puede ser que sea por volumen, puede ser que sea por unidad, ¿sale? Y al establecer el ingreso contra los costes, yo puedo definir o puedo establecer cuánto voy a poder pagar en dividendos. Los dividendos, apúntenle por ahí en su cuaderno, porque espero ahí tengan un cuadernito, porque sí es importante, son muchos conceptos. Los dividendos son las utilidades, los rendimientos que tenemos que pagar a partir del costo por unidad y que también nos sirven de análisis para los futuros ajustes inflacionarios a nuestro producto. ¿Vale? Entonces, eso es pagar dividendos, pagar la utilidad respecto de lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos un dividendo de ¿cuánto dijimos? De 10 pesitos, muchachos, que es muy corto, porque de ahí le tenemos que quitar impuestos, porque de ahí tenemos que llevarlo a los dueños de la empresa y de ahí tenemos que comprar otra vez el material. Entonces, realmente el dividendo sería muy, muy pequeño. Y dentro de los dividendos tenemos dos elementos, que son los ingresos, que son las entradas de recursos o eliminación de obligaciones que generan incrementos de patrimonio, que aquí por unidad vendida estaríamos, o por el total de unidades, no importa, estaríamos ingresando 10 pesos libres, que eso es realmente muy, muy poco, e incluso sería preocupante, y estaríamos hablando de los dividendos de gastos, no la salida de recursos que disminuyen el activo o incrementan el pasivo. Ojo, aquí hay, ya vienen lo que son las estrategias de administración financiera. Y seguramente todos ustedes conocen lo que es el PlayStation, desde su versión 1 hasta hoy en día, si no me equivoco, la versión 5. Sí, muchachos, ¿sí la conocen? Sí, profesor. Eso, ¿y como cuánto cuesta, Marco? Hoy un día, No, hoy en día, sí está caro, pero ¿sabe, profesor? Más bien quería compartirle algo que el PS5 agarra los juegos del PS4. Eso lo vi, bueno, lo escuché. sí, de hecho sí, pero como cuánto cuesta, muchachos, ¿cuánto cuesta un Play 5? Si es que hay, porque yo no he visto en existencia, ¿eh? Nadie sabe, ¿eh?
Bueno, pues resulta ser que Grupo Sony desde el principio planteó Play 5 para que el producto tuviera pérdida. ¿Vale? O al menos es lo que dice su stand financiero. Ellos vendían un Play, hoy venden un Play 5 por entre 14,000 y 15,000 pesos, pero ellos le pierden, o sea, no recuperan la inversión. ¿Dónde recupera PlayStation la inversión producida por la venta de las consolas, muchachos? ¿Dónde creen? En los juegos, ¿no? ¿En los Exactamente, juegos? en los juegos, porque estamos hablando de que cada juego, ya sea físico o por descarga, está para arriba de los 1,000 pesos, ¿no? Hay unos que cuestan 1,800, ¿no? 1,600. Y entonces, eso si lo multiplicas por el número de consolas disponibles, es ahí donde te genera ingreso, no en la venta de digamos que de la caja, ¿no? De propiamente el Play del 0 al 5, sino realmente tú le ganas a partir de la venta de los juegos. Y ahora, aparte de venderles el juego, les vendes las mejoras. Y entonces eso nunca acabar en términos de comprar. Y es ahí donde está el éxito, o estaba el éxito, porque también, no sé si se enteraron, pero hace 2 semanas, lo que es Microsoft, a través de su división de Xbox, adquirió otras empresas de videojuegos, lo que le deja poco margen de juegos exclusivos. Y entonces, esa es una forma en la que, bueno, hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo te vendo el producto, que no le gano mucho, pero donde está el verdadero negocio es en que tú compres los complementos, ¿no? Que también pasa, por ejemplo, con los videojuegos de celular, ¿no? Donde, bueno, el videojuego es gratis, pero donde si quieres avanzar, bueno, pues tienes que meterle tu lanita para poder tener las mejoras correspondientes. Y eso multiplíquenlo por millones de celulares y por el número de muchachos o adolescentes o incluso adultos que puedan jugar con ellos. Son estrategias y solamente es un ejemplo para que vean que no necesariamente tenemos que seguir la regla de ganancia-costo. Podemos utilizar esa pequeña estrategia. ¿Sale? En el tercero tenemos los estados de cambio en el patrimonio neto, ¿no? Donde muestra la variación entre las entradas y salidas en las operaciones de la empresa entre el inicio del periodo y el final del mismo, generados generalmente en un año. ¿Qué quiere decir esto? Yo en 1 de enero vendí 5 unidades, ¿no? Pero para diciembre del mismo año yo estaba vendiendo 25 unidades. Entonces tenemos una diferencia de 20 unidades. Por lo tanto, tenemos que tener esa ganancia registrada. ¿Qué pasa si no existe esa diferencia asignada? Pues entonces alguien está manejando mal nuestro departamento de ventas, nuestro departamento de almacén de producto terminado, y entonces pues le vamos y le caemos, ¿no? Porque en términos contables tú vendiste 5 y en diciembre tenías 25 y debe haber una venta por 20. Y si no existe, entonces ahí algo está sucediendo mal. Porque también, digo, ustedes que trabajan saben que pues en las empresas se roban las cosas, ¿no? Es algo como muy común porque, bueno, pues las empresas tienen mucho dinero y, bueno, les podemos robar como empleados, ¿no? Entonces, son los mecanismos que se utilizan para que este proceso no se dé. En el estado número 4, que tenemos el estado de flujo de efectivo, uno de los más comunes, uno de los que incluso como negocio pequeño tienen que utilizar, donde muestran las fuentes, regularidades y uso del efectivo de la empresa usando estimaciones directas, ¿no? O estimaciones indirectas. Las estimaciones directas muestran el efectivo neto generado por la operación. Y ese ustedes lo tienen que utilizar muy simple. Ustedes cobraron 5 pesos, ¿no? Ese es su flujo de efectivo. Y esos 5 pesos les tienen que durar, si cobran por semana, 7 días, si cobran por quincena, 15 días. Y resulta ser que ustedes al día 4 o al día 12 ya no tienen dinero. O yo, vamos a poner mi ejemplo. Ya no tengo dinero. ¿Cómo estoy manejando mi efectivo? ¿En qué lo estoy gastando y cómo lo estoy distribuyendo? ¿Sale? Por lo tanto,
y ahí empiezo a determinar que, por ejemplo, los viernes me voy a tomar mi cerveza y gasto más de lo programado en el flujo de efectivo disponible para esa fecha. Esta es la mejor manera de controlar sus gastos porque también se aplica bien a las empresas. El estado de flujo efectivo analiza, se analiza al final, cómo fue el dinero a partir de los diferentes periodos del año. ¿Sale? Y ese vamos a ahondar mucho en él en el segundo bloque. ¿Sale? Luego tenemos el estado de costo de producción y ventas, donde el estado de costo de producción y ventas nos indica desde el inventario inicial, desde la compra de materias primas, y nos muestra cómo se llevó a cabo el proceso de producción hasta que una materia prima se convierte en, pues, un cargador, ¿no? Compramos plástico y lo transformamos en cargador, ¿no? Y en cuánto fue vendido. Nos permite analizar los costos perfectamente y de alguna u otra manera nos permite determinar cómo es que el proceso productivo es eficiente, es efectivo, es eficaz en términos de la competencia, en términos del mercado, en términos de los consumidores. También se maneja prácticamente en todas las ocasiones y las ventajas de un estado de costo, es el único que le pongo ventajas, es que conoce el inventario inicial, conoce cualquier movimiento que se haya producido para la elaboración del producto, porque, repito, mucha gente cree que como la empresa tiene múltiples recursos, le podemos robar los mismos, ¿no? Llámese una pluma, llámese un papel higiénico, llámese el gel sanitizante, porque, bueno, la empresa compró muchísimos, ¿no? E incluso hoy en día los cubrebocas. Por lo tanto, sí nos ayuda mucho a rastrear dónde está el dinero, dónde está la mercancía, cómo se gastó la mercancía y todos estos detalles. ¿Sale? Y la manera de registrarlo es muy, muy simple, ¿no? Una de las ventajas es que facilita el cálculo de costo y venta, ¿no? O sea, a mí me resultó que me costaba producir mi cargador 4 pesos y evidentemente pues yo lo voy a vender en pues por lo menos 16, ¿no? Que sería el establecido. Y realmente nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, aquí ya nada más es un pequeño resumen, ¿no? Donde decimos que el estado de resultados, también llamado cuentas de resultados o cuentas de pérdidas y ganancias, ¿no? O sea, todos los balances, bueno, incluido el estado de resultados, que nosotros el estado de resultados lo vamos a llamar el estado de pérdidas y ganancias. Y Jordi, ¿qué va a registrar este estado de resultados? Si yo te lo preguntara en el examen. En el examen yo te pregunto, Jordi, el estado de resultados, ¿qué registra? Y Jordi diría... Lo que se vende en la empresa o ¿cómo se llamaría? Lo que está en la empresa y fue robado. Robado no. Lo que no se utilizó. El estado de resultados para pregunta de examen mide las pérdidas y las ganancias. Por lo tanto, en el argot financiero y en el lenguaje administrativo se le conoce como el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Qué va a registrar? La pérdida o la ganancia que tuvimos durante un periodo determinado. Y este estado de resultados de pérdidas y ganancias es importante, ¿por qué? Porque es el que se encarga de establecer el porcentaje de utilidad que se le tiene que entregar al gobierno federal por concepto de impuestos sobre los resultados de las empresas. Este impuesto se entrega en enero a ustedes en términos de como trabajadores o, bueno, de trabajadores en mayo se les tendría que entregar su participación de utilidades. Y como empresarios, bueno, pues ustedes también tendrían que recibir el mismo. Hay una famosa Elisa que me está marcando, pero no le voy a contestar porque estoy en clase. ¿Sale? Entonces, el estado de pérdidas es fundamental para pues, prácticamente todo. Y aquí vendría un resumen básico de todo lo que hemos visto, donde decimos que el balance general es el balance por excelencia que nosotros vamos a establecer,
donde tenemos los activos, los pasivos y el capital, y se les va a entregar a los dueños de las empresas para que ellos puedan tomar las decisiones respecto de los objetivos, de los proyectos o de las inversiones determinadas. Después tenemos el estado de origen y aplicación de fondos, donde esta es una herramienta, esta sí, es una herramienta bien importante en la cual vamos a analizar las variaciones ocurridas en las masas patrimoniales. Y por ahí yo les decía en el video, chequen qué es una masa patrimonial. Y no lo voy a explicar aquí porque ya tenemos solamente 4 minutitos, con el fin de determinar cuáles han sido las fuentes que se han generado en dichos periodos en tiempo como resultado de los ciclos de explotación de la empresa y en qué han sido aplicados o usadas las mismas. Ojo, yo tengo mi balance general entre activos, pasivos y capitales. Yo analizo las masas patrimoniales, que es el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido, y veo cómo se han movido durante el periodo contable, que esto sería el año anterior. Y esto me permite, perdón, el periodo anterior y anterior, porque aquí lo señala muy bien, los 2 ejercicios contables, con el fin de determinar cuáles han sido las fuentes que han generado dichos periodos. Las fuentes por venta, las fuentes por endeudamiento, las fuentes por adquisición, las fuentes por, se me fue ahorita el nombre, las fuentes por ingresos que ha tenido la empresa, las fuentes, las variaciones por amortización, que era lo que estaba buscando, y depreciación de las mismas, y por lo tanto, este estado es uno de los primeros que nosotros analizamos junto con el de flujo de efectivo para poder determinar qué está ocurriendo en cada área de la empresa. ¿Vale? Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Tenemos 3 minutitos para cerrar con dudas, y es ahora o nunca. Esta es la parte sencilla, nada más le estamos hablando de los estados. Ya la próxima semana se va a poner más intenso. Yo solo tengo una duda, profe. Sí. ¿Cuál es un costo básicamente sano para una empresa? Un costo sano, acuérdate, la medida básica es simple, 1 contra 1. ¿Qué quiere decir esto? El producto te costó, a ti fabricarlo $1, ¿en cuánto lo tienes que vender? ¿En 2 pesos? ¿En 2 pesos para ganar? En 2 pesos para ganar. Pero ojo, bien cuidadosa, Diana. Desde que tú vas a adquirir la materia prima o te traen la materia prima, desde el salario que tú estás, el salario que tendrías que ganar por producir el producto, hasta el proceso de venta y entrega del mismo. ¿Sale? 1 contra 1. Esa es la regla. Claro, yo no te digo que la sigas porque ninguna empresa la sigue, pero esa es la regla. O sea, a mí me costó $1, yo lo tengo que vender ¿en qué? En 2. 100% de la ganancia. Pero ahí viene la tarea del administrador. Si el administrador y el equipo de la empresa es inteligente, este 1 lo va a convertir en el precio que tú me digas. Mientras más bajo el costo, más alto el precio. Esa es la regla, pero esa es la idea de negocios, pero la regla es 1 contra 1, ¿sale? En cualquier situación, pero hay que analizar muy bien todas las variables de tu producción. Ok, gracias, profe. De nada. 1.26, ¿alguien más? Profe, Sí. yo tengo una duda. Dijo que Adelante. nos iba a mandar un ejemplo de mapa mental que solicitó para cada clase. Claro, claro. Ujú. Yo ahorita les mando el video con mí, espero no esté muy ocupado porque tenía trabajo. Si no, se lo mando a Diana. Sí. O sea, Okay. se los mando. Sí, gracias, profe. Es un videito como de 1.20, o sea, es un videito muy corto. Nada más que sí, comprímanlo mucho, lo más comprimido que se pueda. En una hoja, esa sería la única recomendación que yo les daría, aparte del video que les voy a mandar, ¿no? Para que sea algo muy, muy concreto lo que ustedes pueden, el proceso de análisis que ustedes pueden hacer, ¿sale? No importa si algunos temas están, otros no, lo importante es que ustedes empiecen a abstraer, empiecen a sacar todo lo que puedan del análisis. Se me va a cortar, nos vemos ahorita, les mando un video y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, les mando un saludo. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.
en el mismo apartado.